Y ella cantaba un himno muy lindo que dice: hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a entrar a la predicación de la palabra, que a eso hemos venido. Amén. Gloria a Jesús. Un saludo a los que están en internet. Dios les bendiga. Dios tiene un mensaje para usted. Aleluya. Un abrazo de oso para todos. Ha sido una semana muy difícil, muy difícil. Pero ha habido mucha victoria. Amén. Aleluya. Siempre hay victoria. Amén. Siempre. En Jesús, pues. Es que en Jesús no hay derrota. No puede haber derrota. Amén. Aleluya. Vaya conmigo a la Biblia. Gloria a Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Para ustedes el tema: la salvación viene de Jehová. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 6 y vamos a leer del versículo 24 al 27. Si no trajo su Biblia, mire. Ahí usted lo puede leer. Gloria a Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Póngame ahí que estamos a predicar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un caul de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Agache ese lindo rostro y cierre esos preciosos ojos que Dios le ha dado. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, porque nunca han decaído tus bondades, porque siempre nos has proveído todo. Gracias, gracias Padre por el aire que respiramos, por el aliento. Gracias por tu Espíritu maravilloso, glorioso, que siempre está a nuestro lado. Gracias por esos ángeles guerreros que siempre has mandado a nuestro lado. Gracias. Gracias por el pan. Gracias por toda la comida que nos das, por el calzado, por la ropa, Señor, por el transporte, por todo lo lindo y lo maravilloso que tú nos das. Muchas gracias, Señor. 1.000.000 de gracias, Padre. Solo te podemos decir gracias. Gracias, Señor.
Gracias, muchas gracias. Padre, que mientras predico tu palabra, extienda usted su poderosa mano y obre milagros y prodigios en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. En cuanto a mí, solo abre mis labios, Señor, y mi boca predicará tu palabra. Dios, pido tu sabiduría y no la mía, porque la mía es humana, es carnal y es maldita. Pero la sabiduría que viene de ti, Señor, gracias. También te ofrezco la gloria y la honra, Señor. Dependo de ti al 100%. Padre, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Tú eres todo para mí, Señor. Solo Jehová en el cielo, solo Jehová en la tierra, solo Jehová debajo de la tierra, solo Jehová es Dios. Aleluya, le un aplauso a Él, si usted lo cree. Aleluya. Maravilloso es Dios. Aleluya. Bueno, un sitio es un asedio a una nación. En estos días es muy común eso. Usted ve que los imperios rodean, eso lo han hecho siempre desde el principio. Rodean la nación o ubican las rutas de comercio, las rutas por donde les entra abastecimiento, y empiezan a dejar caer misiles allí y a aniquilar todo lo que entra. Lo han hecho siempre. Josué lo hizo. Josué cerró a Jericó. Dios le dijo que lo hiciera. Le dio 7 vueltas por 7 días, sonando las trompetas, hasta que cayeron los muros. Pero hubo un asedio, un ejército sitiado. No, dice que Jericó estaba cerrado y bien cerrado. Samaria aquí estaba cerrada y bien cerrada. La nación se había convertido en apóstata y habían dejado a Dios. Dejaron de creer en su Dios. Dejaron de alabar a su Dios. Dejaron de adorar a su Dios. Dejaron de pedirle perdón a Él por sus pecados. Dejaron de arrepentirse. Dejaron los sacrificios. Dejaron la adoración a Jehová. Dejaron los altares de Jehová y se fueron siguiendo otros dioses con minúscula, paganos. Se fueron en pos de otros dioses y los adoraron. Y cuando sitiaron a Samaria, la palabra dice que no tenían comida. Se estaban muriendo de hambre. Porque lo que ellos hacen, los imperios, es destruir su logística. Ya no hay provisión. Es como aquí si cerraran todo y la provincia se queda. Cierran el Highway 1, cierran el 99, cierran las fronteras y todo camión que entre lo destruyen. Y si los barcos entran por Richmond, por Vancouver, por Delta, por donde entren, los aniquila. Nada puede entrar a esta provincia y usted tendrá que comerse hasta el gato que tenga en casa. Que Dios nos libre de eso. Eso es lo que le ha pasado a las naciones. Lo que usted lo puede ver en las noticias. Pero eso le estaba pasando al propio pueblo de Israel, que adoraba a su Dios, que alababa a su Dios antes, pero dejaron a su Dios. Y las consecuencias de
dejar a Dios son terribles. Cuando se aleja la presencia de Dios de un hogar o se aleja de una nación, de un barrio, de donde sea, hermano, es porque la persona ha sacado la adoración, el culto a Jehová de los ejércitos de su contorno. Las consecuencias son terribles. Pero sabe que en medio de todo eso hay algo que no se agota. Puede faltar la comida, puede faltar el vestuario, el calzado, el dinero. Pues el dinero no es nada, al fin y al cabo el dinero solo es un papel que uno gana y se va. Como llega, se va. Hoy puedo recibir $10,000 y mañana los gasté todos y no tengo nada y vuelvo a trabajar y vuelvo a hacer plata y lo vuelvo a gastar. Pero Dios nunca nos va a fallar. Nunca. Amén. Lo demostró en el principio. Él nunca va a dejar a su creación sola. Dios nunca va a dejar a un ser humano, nunca. Su salvación se va a mostrar. Salvación vendrá siempre, o del norte, o del sur, o del este, o del oeste, o de todas las direcciones. Jehová de los ejércitos levantará bandera por su pueblo. Denle un aplauso a él. Sigamos leyendo. A mí me encanta leer. ¿A usted? También, ¿verdad? Fíjese, el 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él le dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Por eso le puse al tema Jehová, el que nos va a salvar, de él vendrá la salvación. Porque las mujeres se comieron el primer hijo. Fíjese hasta dónde llega. Oh. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué es lo que hizo llevar a estas mujeres a comerse un hijo? El asedio, el sitio que le habían hecho a Israel. Habían cortado toda provisión. No había comida, no había nada. El rey por eso se rasgó los vestidos, porque él no podía darle nada a aquellas mujeres. Ni siquiera pudo resolver el problema. Bueno, estas ya se comieron al hijo y se seguirán comiendo los demás. Se comieron el estiércol, las palomas, porque en ese tiempo se podía. Y usted me va a decir: ¿cómo, pastor? ¿El estiércol de la paloma? Sí. Usted lo puede buscar en la enciclopedia. Vaya a los escritos hebreos y le llevará a que sí se comía el estiércol de la paloma. ¿Sabe por qué? Las palomas mensajeras tienen un buchito como las gallinas, y de ahí se acumula el maíz o el trigo, lo que comen, y ellas después lo pasan a su estómago. Tienen dos estómagos.
Pero ellos tenían a domesticar a las palomas venían, iban a comer a la forma que ellos sobrevivían. Porque es que cuando una nación está siendo asediada, rodeada y no hay provisión, la gente busca los recursos. Amén. A lo que hay. Y bueno, entonces las palomas vomitaban eso y la gente lo agarraba y lo cocinaba y lo comía. El hambre es canija, decía. Pero ese es el dicho mexicano. El hambre es canija, pero es más el que la aguanta. Hay que rebuscarse, hay que agarrar, hay que buscar. Y eso hacían ellos. Pero ¿sabe? Toda la nación estaba aguantando. Toda la nación estaba sobreviviendo. Ese es el problema. No se puede siempre sobrevivir. Yo le he dicho antes, hay 3 etapas en la vida de un ser humano y es primero a donde llegues, primero es sobrevivencia. Pero después de la sobrevivencia viene el establecimiento. Y después del establecimiento llega la prosperidad. Hay que dar paso a eso. Pero ¿cómo llega? Llega a través de Jehová de los ejércitos. Él es el proveedor. Pero el pueblo de Israel se había apartado de él. Entonces, todo el pueblo estaba sobreviviendo y no estaba viviendo. El rey, era tanta su cobardía, era tanto su enojo, que él no rasgó sus vestiduras y se fue y se humilló y se puso en cilicio. No, él rasgó sus vestiduras porque estaba enojado de su propia cobardía. Estaba enojado porque aquellas mujeres habían llegado al extremo de comerse al niño. Pero no dijo: oh Dios, ten misericordia de nosotros. Amén. No, ¿sabe lo que hizo? Lo que hizo él fue amenazar al único hombre que podía darle la salida hacia el Padre. Al único hombre, era el profeta de Israel, el varón de Dios, que le podía decir: ¿sabes qué? Lo que necesitas una vez más es humillarte ante Dios. Esta es la salida. Pudo haber ido y haberle dicho: Eliseo, por favor, consulta a Dios. Pero no. Se encerró en su propio enojo, en su propio capricho, en su propio orgullo. Se tragó sus lágrimas y decidió matar al profeta de Dios. ¡Qué bárbaro! Denle un aplauso a Cristo mejor. Fíjese, le voy a leer el 31. Ya lo leímos, pero mire. Y él dijo, el rey, ¿verdad? Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Juró matarlo. Pero mire, cuando usted confía en Dios, aún sus enemigos chocan contra roca. Y Eliseo, fíjese dónde estaba él. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. 33. Aún estaba él hablando cuando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él.
y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Todo el mundo estaba mal en Israel. Todo el mundo estaba aguantando hambre. Todo el mundo estaba sobreviviendo. Pero había un grupo de personas que no estaban sobreviviendo. Eliseo y los ancianos de Israel. Dice que el profeta estaba sentado, confiado, posiblemente con las patas arriba, relajado, con una coca en la mano. No había coca en el tiempo. Tranquilo. Estaba viviendo la vida. Los ancianos igual. No estaban afligidos. No estaban pensando en qué chancho iban a matar. No. Estaban confiando plenamente en su Dios. Sabían quién los sostenía. Sabían quién era su amparo, su fortaleza. Sabía Eliseo lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque conocía los negocios de Dios a perfección. Y cuando yo conozco los negocios de Dios, no me agüito, no me exalto sobremanera. ¿Sabe por qué? Porque siento aquella tranquilidad que Dios me da, y me da un balance, me da un equilibrio. Eso es importante. No hay mucho, pero con eso es más que suficiente, porque conozco al Dios de la multiplicación. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios es el matemático perfecto. De 12 pececitos, que no pudo hacer. 12 panitos, no problema. Ahorita aparece para todos. Amén. Ese es su Dios. Es el que usted adora, amén. A ese es el que usted le aplaude, ¿sí o no? Pues déle un aplauso. Lo quería matar al profeta, pero el profeta está tranquilo. Pero mire, lea conmigo el 7. Del 1 en adelante vamos a empezar. Amén. Aleluya. Mire cómo Dios trae salvación. Es que Dios es un Dios que trae salvación. Aleluya. Cuando nosotros pensamos que ya no se puede, que está acabado, mentirías. No está acabado. Es que ¿sabe qué? La mano de Dios nunca se ha cortado para hacer milagro. La obra que Dios empezó la va a terminar, hombre. La va a perfeccionar. Es que Él es el Dios de la perfección. Él es perfecto. Todo lo hace perfecto. Absolutamente todo lo ha hecho perfecto y para bien. Todo lo que ha hecho Él es bueno desde el principio. El hombre es el que destruye todo. Aleluya. Hombre, no, porque no debo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sear de flor de harina un ciclo, y 12 haz de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, hijo del diablo. Eso lo agrego yo. Mas no comerás de ello. Incrédulo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad,
por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Mire, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. El que pone límites es el ser humano. Yo pongo límites. Yo detengo la bendición de Dios. Yo detengo la provisión. Yo detengo la protección. Yo detengo todo con mis actitudes, con mi incredulidad. Mire sobre quién se recostaba el rey. Pregunto por qué no se recostaba sobre el hombro de Eliseo, mejor, o de uno de los ancianos ungidos allí, sobre el sacerdote, por ejemplo. ¿Por qué no miramos hoy sobre quién recostamos nuestras manos? ¿Quién es nuestro amigo? ¿Quién es nuestro vecino? ¿Quién es el que nos está dando consejos? ¿No será que es un incrédulo? ¿No será que es un hombre falto de sabiduría o una mujer que le falta sabiduría para aconsejar? ¿Quiénes son nuestros amigos? Digo amigos, el que nos aconseja, el que siempre nos dice, hace esto, hombre, no te preocupes vos, hombre. Mira, esto hacer, volar la cabeza a aquel, no, metete de sicario, hacer algo, hombre, sobrevivir. Vamos a vender, hombre, convirtámonos en mulas y vamos a pasar coca y vamos a meterle. Vamos a asaltar un banco, a asaltar la gasolinera, a hacer algo. ¿Es ese? ¿Sobre ese se recuesta? No. Nosotros debemos escoger sobre quién nos recostamos. Mire, el rey se hubiera recostado sobre los hombros de Eliseo. Se hubiera sostenido en él, se hubiera sostenido sobre los ancianos, pero no, se convirtieron en enemigos, separaron de los varones de Dios a todo el pueblo y los conducieron al hambre, a la miseria, a la destrucción, porque eso es lo que hace Satanás. Quiere conducir a la humanidad a la desgracia, al abismo, a la calaca muerte, a que se queden secos completamente. Pero Jehová de los ejércitos dice, yo soy el que traigo salvación a mi pueblo, yo soy el que traigo provisión. ¿A quién va a usar? Y a mí qué me importa. Yo solo sé que va a usar a alguien, aunque sea al cojo, al patuleco, como dicen en mi pueblo, al mudo, al borrachito que está por ahí, al drogadicto, al que anda ahorita por ahí tirado en la calle o durmiendo en un basurero, al charaminero, como dicen en mi tierra, a ese, al que posiblemente le dicen la lacra de la sociedad, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, a cualquiera de esos, Dios lo trae, lo convierte en un instrumento y lo usa para su gloria. ¿Por qué? Porque a él se le pega la gana. Porque él tiene un propósito. Dice que habían a la puerta de la entrada unos leprosos. Unos leprosos. Usted sabe lo que significaba ser leproso en el Antiguo Testamento o en el Nuevo aún. Jesús habló mucho con los leprosos, los sanó. Y podemos aprender mucho. Cuando una persona se contagiaba de lepra, era por pecado. La lepra en la Biblia es sinónimo de pecado. Pero ahí estaban leprosos. Adentro de la ciudad estaban los chiritos, los catrines,
la gente de la alta sociedad, los buenos. Habían tres grupos, ¿se da cuenta de eso? Todos los tres poderes estaban ahí, sentados aguantando hambre, sobreviviendo. Estaba ahí el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Todos ahí. Se lo estoy poniendo de esa manera. Pero en el otro grupo estaban sacerdotes, estaban ancianos de Israel. Cuando digo ancianos me refiero a los ancianos que predicaban la ley, que enseñaban la ley, que servían en el templo. Y el varón de Dios, el profeta Eliseo. El cuarto grupo eran unos leprosos. Mire, el grupo más grande era la nación entera. El grupo más grande era todo el sistema político de la nación. Militar, policíaco, todas las instituciones del gobierno estaban ahí, tratando de sobrevivir. Dios usó primero ¿a quién? A Eliseo. A Eliseo. ¿Pero para qué lo usó? Solo para dar la palabra. Eliseo no fue allá. Pero Dios usó a Eliseo. Por eso le digo a mis estudiantes, cuando usted habla de Dios, cuando usted predica el evangelio, se une el cielo con la teología y el hombre. Amén. Usted es el instrumento. Eliseo fue el instrumento que Dios usó para profetizar. ¿Qué hizo Dios? Respaldó al profeta, respaldó su palabra, porque la palabra de Dios salió de la boca del profeta. Y Dios escogió ¿a quiénes? A los sacerdotes no se podía salir, pero afuera había. Dios siempre va a proveer instrumentos. Entonces escogió los leprosos. Los leprosos no podían entrar a la ciudad porque si entraban los mataban a pedradas. Un leproso no podía entrar, era leproso, vivían en cuevas, despreciados. Nadie daba nada por ellos, sobrevivían por la misericordia de las buenas personas que les iban a tirar comida. Por eso Jesús oró tanto por ellos. Por eso Jesús fue siempre a los leprosos para sanarlos, porque tenía mucha compasión. Pero en ese tiempo, la presencia de Dios solo llegaba a los profetas. Pero Dios, que siempre va a salvar a su pueblo y siempre va a pelear por su pueblo, tenía listos los instrumentos para salvar. No podían tocar a su pueblo. Le iba a demostrar una vez más a su pueblo que Él era el camino, la verdad y la vida. Que solo en Él había salvación. Y lo hizo. ¿Qué dijeron los leprositos? Si entramos a la ciudad, nos van a matar. Oh, morir, si nos dejan vivir, pues lo más seguro que muramos de hambre. Y no les iban a dar nada. Pero si nos vamos allá con los sirios, pues si nos matan, que nos maten. Y si nos dejan vivir, pues nos dejan vivir. Pero vamos, que de todos modos no perdemos nada. Sigamos leyendo. Dios siempre se va a agarrar instrumentos. Usó los cuervos para bendecir al profeta Elías. Usó la paloma. ¿Cuándo usó la paloma él? Cuando tenía que explorar Noé.
Si las aguas se habían asentado, si había tierra seca, si había tierra fértil, mandó el cuervo, ahí falló aquel. Se voló, se fue. Pero la paloma fue el instrumento que Dios escogió para ir y explorar dónde estaba la tierra ya, para que Moisés supiera. Dios siempre va a proveer, Él siempre va a escoger un instrumento. No dude que el más malandro de la cuadra sea la persona que le va a dar una despensa, o que le va a decir: no te preocupes, hombre, yo te echo la mano. Así es Dios, es soberano. Amén. Aleluya. Se levantaron, dice el 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, fíjense, y bebieron, y tomaron de ahí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pues ya estaban ricachones, pues ya tenían suficiente. El 9, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena, ¿qué? Nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y damos la nueva a casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Paremos ahí. Mire, Dios escoge a los leprosos, y los leprosos van para sobrevivir, pensando en que si nos matan, nos matan. Pero ¿qué? Se topan con algo maravilloso. Es que así es Dios. No dude, ni yo lo dudo, de que lo que oyó el ejército sirio fueron los pasos de los leprosos que iban avanzando moribundos hacia el campamento de ellos. Pero esos pasos Dios los convirtió en estruendo de ejército, los multiplicó. Y entró miedo en los sirios y huyeron. Es que Dios es así. Eran leprosos, pero hay una diferencia. Es que esos leprosos eran instrumentos de Dios, aunque ellos no lo sabían.
Dios guiaba sus pasos, Dios los iba encaminando, Dios los estaba usando. Pero ¿sabe qué le admiro a los leprosos? Es que ellos, cuando encontraron oro, cuando encontraron plata, cuando encontraron víveres, cuando encontraron todo, lo escondieron, pero después sintieron que ya tenían y dijeron esto: no está bien lo que estamos haciendo. Ellos sabían que la victoria no era de ellos, que era Dios el que estaba obrando. Nosotros nos estamos llenando, pero hay otros allá en el país que se están muriendo de hambre. Y hoy son buenas nuevas de salvación. Hoy son buenas nuevas. No podemos quedarnos con esto. Hoy tenemos que compartir. ¿Cómo lo haremos? Iremos allá, aleluya, daremos las buenas nuevas al rey para que ellos vengan y también se llenen de abastecimiento, también salgan ricos de aquí. Yo compartiré la gracia de Cristo con los demás. Yo he sido llamado, todos fuimos leprosos, pero Dios ha sanado esa lepra, y no dudo que Dios haya sanado a los leprositos en ese momento. Por eso pudieron entrar tranquilos al pueblo de Israel y decir: aleluya. La salvación llegó para todos. Son buenas nuevas. Dios nos ha salvado. Aleluya. Como dicen en Colombia, coronamos. Amén. Lo logramos. Así es Dios. Unos leprosos, despreciados por todos, fueron los instrumentos que Dios usó para salvar al pueblo del hambre. ¿Sabe por qué se lo digo? Por lo siguiente, lea conmigo lo que hace el rey. Eso es Dios. Fíjese. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: pero espere, le voy a leer lo que dijo el rey. Fíjese el 12. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Se convirtió en profeta, el mañoso. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de ellos, de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que dan acá también perecerán. Los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron a los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme
a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Mire, el miedo es terrible. La cobardía es peligrosa. El rey estaba acobardado. Ya no daba más. Posiblemente ya también se quería morir. Llevaban tiempo ya sobreviviendo porque no habían confiado en Dios. Por eso no creó a la profecía de Eliseo, porque ella no confiaba en Dios. Le daba igual profetas o no profetas, ancianos o no ancianos, no me importa. En otras palabras, nos van a matar, hombre, la situación está jodida, no, aquí ya no hay salida, no, Dios no van a dar trabajo, contratos ya no van a salir, nos vamos a quedar sin nada, no, los tacos ya no se van a vender, los tamales tampoco, ya no se va a poder vender burritos, no se va a poder hacer nada. ¿Cómo de que no? ¿Quién dijo que no? Amén, que no había victoria. Si hemos conocido al Cristo de la gloria, amén. Pues ¿sabe qué? Salió profeta y falso, profetizándole a la gente lo que iba a pasar. Ya todo estaba establecido, la salvación estaba hecha, el milagro estaba hecho, pero el pueblo no lo sabía, pero los leprosos sí. La salvación vino de Jehová, la palabra se cumplió conforme a lo que dijo el varón de Dios. Por eso Dios dice: creed a mis profetas, creed a los verdaderos profetas, creed a la profecía bíblica, creed en la palabra. La palabra de Dios es la verdad absoluta, no hay otra verdad. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Soy la vida. Él es tu provisión, Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. Lo dijimos el domingo pasado. Él te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, porque solo Él hay victoria. No hubo por qué pelearnos. ¿Y cómo iban a pelear si los sirios entran, los matan a todos? O los agarran de esclavos, le ofrecen comida al pueblo y ya, que es lo muy común. El pueblo se vende porque no hay comida, porque ya le hicieron asedio, ya cortaron las entradas, ya no hay cómo negociar y ahora mueren de hambre. Pero la victoria, aún hoy en día, viene de Jehová de los ejércitos. Aunque haya acecho, aunque corten las vías de abastecimiento, aunque haya hambre, aunque no haya luz, aunque no haya nada, Dios proveerá siempre para su pueblo. Que los gobiernos se volteen a Jehová de los ejércitos, que se volteen todos, que todos se inclinen a adorarle a Él y verán la salvación que Dios traerá. Él abre caminos donde no hay. Él es capaz de hacerlo. Es el único capaz de proveer donde no hay. Amén. Aleluya. Todos entraron, todos gozaron, todos hicieron plata, todos se encontraron, todos fueron bendecidos, todos obtuvieron la salvación, menos uno, el hombre que no le creó a Dios. El príncipe sobre el que se recostaba el rey, el que le dijo a Eliseo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo. Qué hombre más tonto, qué hombre más ingenuo. No sabía él que las ventanas siempre han estado abiertas en el cielo. No de allá caía el maná, amén, no de allá venían las bendiciones. No, fue Jehová de los ejércitos el que abrió la roca cuando Moisés golpeó. No le dio agua a sus ganados, no le dio comida, aleluya, no le dio la victoria en el desierto. Es Él. Es Él el que te dará la victoria. Amén. Aleluya. Fue Él. Pero sabe, se cumplió la palabra, porque
porque Dios le demostró al rey que en Eliseo estaba la palabra de Dios y que Eliseo verdaderamente confiaba en su Dios y que era el profeta y que ahí estaba la presencia de Dios donde él se sentaba. Porque cuando un hombre o una mujer camina con la presencia de Dios, Dios siempre abrirá caminos, Dios siempre azotará, Dios siempre tocará, Dios siempre sanará, Dios siempre obrará milagros, porque ahí está el profeta con Dios y Dios con el profeta. Amén. Aleluya. La salvación, iglesia, viene siempre de Jehová de los ejércitos. El príncipe murió, como lo dijo el profeta. ¿Y sabe por qué Dios lo mató? ¿Sabe por qué lo mató? Dice que lo atropellaron. ¿Sabe? Porque él no solo blasfemó, sino dudó contra Dios. Porque para los incrédulos no hay nada en la Biblia. Por eso Santiago dijo: el que cree, que se acerque a Dios. El que se acerca, pues sepa, que entienda que Dios existe, que es poderoso y que siempre obrará en milagros. Amén. Aleluya. Dios siempre usará personas a tu favor. Aunque haya incrédulos, aunque haya personas que no te crean, aunque haya personas que digan no puede suceder, es mentira, Dios no lo va a hacer. Usted manténgase al pie de la trinchera, al pie del cañón. Aleluya. Él abrirá caminos, Él me va a bendecir, Él me va a levantar, Él va a obrar en mi vida. Yo seré lo que Él quiere que sea. Dios terminará la obra en mi vida, la terminará en mis hijos, en mi esposa, en todos. Todos mis amigos serán bendecidos. Seré instrumento de bendición para Jehová. Declararé siempre palabra de vida, palabra, aleluya, de prosperidad y no de miseria, de vida y no de muerte, de sanidad y no de enfermedad, no de cárcel y no de liberación, de poder y de autoridad. Amén. Ese es su Dios. A ese Dios honre, a ese Dios de la gloria. Levante canción a Él, porque de Él viene su salvación. Él es el único que salva. Tiene poder para matar y tiene poder para dar vida. Amén. A los huesos, aún a los huesos secos, todos recibirán vida, porque Él es la vida. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Que Dios le bendiga. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Aleluya. Solo en Jehová hay bendición. Solo en Jehová hay sanidad. Solo en Jehová hay victoria. No dude que esos leprosos fueron sanos. No dude que esa lepra huyó de ellos. ¿Sabe por qué? Porque le creyeron a Jehová de los ejércitos. A Dios hay que creerle, iglesia. En Dios hay poder y autoridad por sobre todo lo que se mueve. Aún los ejércitos huyen de la presencia de nuestro Dios. Y la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene la autoridad. Aleluya. Crea que desde el amanecer, desde que amanece, desde el primer rayito del sol, su misericordia le seguirá, su presencia le seguirá, su bondad estará con usted, su bondad estará siempre a su lado, lo rodeará la bendición de Jehová, lo rodeará su misericordia. Aleluya. Él siempre va a estar con su pueblo. Él nunca lo va a dejar botado. No importa hasta dónde ha caído, no importa hasta dónde ha descendido, aún del polvo de la tierra lo levantará Jehová de los ejércitos y le dará vida. Aleluya. Porque Él es la vida, porque Él es la vida. Poderoso Jesús de Nazaret. Poderoso Jesús de Nazaret. Levante sus manos al cielo y adore con nosotros. Adore con nosotros un momento y dígale: tú eres mi roca, tú eres mi salvación.
Yo en ti he confiado.